compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, continuamos con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, y el versículo 12 como continuación del desarrollo del Evangelio, y ahora tocamos el tema de las dos cabezas de la raza humana. Desde este verso 12 en adelante hasta el verso 21 vemos trazado este tema por el apóstol Pablo, y dice, podemos comenzar con el verso 12 y el verso 18, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, dice el verso 18, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, y esto ya es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces los versículos 12 al 21 desarrollan este tema de las dos cabezas de la raza humana, con la correspondiente responsabilidad sobre cada cabeza y su resultado también a toda la familia humana. Esta es una enseñanza fundamental para la Iglesia. Tal vez es vista como el tema tratado aquí como algo muy complicado y con justa razón, porque no está en la mente humana, no nos imaginaríamos para hacer alguna religión hablar de este tema. Sin embargo, Pablo desarrolla este tema como parte del Evangelio. Es tan importante prestar atención a este tema, ya que es, podemos decir, la base de todo el cuerpo de enseñanza que encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Sin esta base no podemos entender debidamente los demás temas tocados por el apóstol en sus cartas. Pablo presenta aquí un paralelo, pero por vía de contraste, entre Adán como el primer Adán y Cristo como el último Adán o el segundo Adán. Esta es la parte más importante de nuestro estudio. Así que hacemos bien en leer una vez, 2 veces, 3 veces, la que sea necesario hasta que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. La verdad de las dos cabezas de la raza humana, como decía al principio, forma la base de todo el gran cuerpo de enseñanza de Pablo para la Iglesia. Es un misterio que solo puede ser descubierto por el Espíritu Santo. Es cierto que desarrollamos aquí, pero para que podamos comprender necesitamos depender del Espíritu Santo. Así que con la ayuda del Señor y dependiendo del Espíritu Santo vamos a seguir abordando este tema fundamental. Cristo está aquí exhibido como la segunda cabeza de la raza humana, el pariente redentor en términos del Antiguo Testamento, y en contraste con Adán, visto como la primera cabeza de la raza humana. Esta porción de Escritura enfatiza y contrasta la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y todos sus resultados con la gran caída de Adán y todos sus resultados. La evidencia superlativa a favor de Cristo y las bendiciones que Él ha traído a la humanidad es vista por los mucho más, 4 veces repetida en esta porción. El pecado de Adán acarreó ruina sobre la humanidad, pero la obra de Cristo hizo mucho más que compensar por toda esa gran pérdida. Podríamos decir, lo que hizo Cristo es recuperar todo lo que Adán había perdido, pero no, es mucho más que eso. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo comienza su paralelo maestro por reconocer el imperio universal del pecado y la muerte sobre toda la humanidad, y entonces él señala a Adán como el culpable. Adán es el que desobedeció a Dios en el jardín y trajo la ruina sobre toda su descendencia. Así el pecado entró en el mundo
y también la muerte, como dice el versículo 12. Y en apoyo de su argumento, el apóstol introduce un paréntesis de 5 versículos, desde el verso 13 al verso 17. Y dice en los versos 13 y 14, primeramente, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Recuerde que este es un argumento en favor de lo que él ya había dicho acerca de Cristo, en la obra de Cristo, que es mucho más que compensar todo lo que había perdido Adán. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estos versículos nos muestran que la muerte reinó sobre todos los hombres desde el tiempo de Adán hasta Moisés, aunque no había transgresión durante aquel periodo porque no había ley. Pablo no dice que no había pecado, sino que no había ley. Por lo tanto, no había violación de la ley, ya que esto sería transgresión. Sin embargo, la muerte reinó porque pecado había. Pablo está enseñando aquí que a la muerte se le ha dado derecho de reinar sobre todo el mundo. Y esto por una sola transgresión, la transgresión de Adán en el jardín. Al comer esa fruta prohibida, trajo el pecado y trajo la muerte en escena. Pero ahora entra un opositor del pecado. Y el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia está en el trono en contraposición con el pecado, mientras la obediencia de un hombre, y este es Jesucristo, y su muerte en la cruz, está puesta contra la desobediencia de aquel uno, que es Adán. El un hombre, Jesucristo, trajo vida, donde el otro, aquel uno, Adán, trajo muerte. En el versículo 14 dice que Adán es figura del que había de venir, y esto por vía de contraste. Pero aún así, la figura es deficiente ya que no hace justicia a la gran realidad. Fracasa enteramente en varios detalles particulares de manifestar en su totalidad el alcance y poder que resulta del sacrificio de Cristo. En el versículo 15 sigue diciendo que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si solamente se hubiera anulado la ofensa, nos pondría otra vez al estado de Adán antes de su caída. Y en ese tiempo Adán estaba sin pecado. Pero el don gratuito de la justificación a través de Cristo es muchísimo más que la justa recuperación de los efectos de la caída. La gracia no coloca al hombre simplemente en el jardín para ser otra vez probado, sino más bien le coloca para siempre fuera del dominio de la ley y del periodo de prueba. Cuando el hombre cree el Evangelio, la gracia le da una justicia que ya ha sido probada y hallada sin tacha, una justicia inmutable. Esta justicia es imputada e impartida a él, es decir, que le da tanto una posición como un estado. El versículo 16 sigue diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La redención no solamente deshace todos los resultados de la caída, sino que nos da mucho más de lo que perdimos en Adán. El verso 17 sigue diciendo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Adán coloca a la muerte sobre su trono como un solo acto de desobediencia o por un solo acto de desobediencia,
y la muerte reinó sobre toda la raza humana. El dominio de la muerte fue irremediable y absoluto. Fue podemos decir, un dominio sólido. Pero Cristo, el segundo hombre, no solamente derroca a este rey, sino mucho más. Él introduce el imperio de la vida. Cristo corona a la vida en lugar de la muerte. Y mucho más que esto, Él hace de los creyentes reyes de un gran y glorioso reino de justicia y verdad. Dice el versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La palabra abundancia en este versículo en el griego es provisión excesiva, más bien es superabundancia. Podemos leer entonces, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la superabundancia de la gracia y del don de la justicia. No es solamente una abundancia, sino, dice, una superabundancia de gracia provista para una completa vindicación de la culpa y mucho más. Podemos decir que hay una superabundancia de gracia provista para el vencedor de cada circunstancia reinante en todo tiempo. El reino de la muerte fue irresistible. Siguió su marcha sin dificultad sobre aquellos que estaban bajo la ley, pero también sobre aquellos que estaban sin ley. No hubo manera de detener su progreso ni de ser liberado de su poderío. No hay lugar en el mundo donde la muerte no dominaba. Aunque los hombres procuraron con toda su habilidad, y hasta el día de hoy vemos así, tratan de usar toda clase de habilidad, aún hechicería, también la ciencia unida, para detener su marcha. Sin embargo, podemos decir que el dominio de la muerte abundó hasta lo sumo sobre los 4 ángulos de la tierra. Pero ahora hay un cambio, dice el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo hizo el camino para detener la muerte y poner la vida en el trono. El reino de vida ahora sobreabunda, no solamente en el mismo grado que el reino de la muerte y nos asombraba, sino en una dimensión mucho más grande. Observe que la referencia aquí no es solamente en cuanto a victoria sobre el pecado, sino victoria que podemos tener sobre la muerte, que es la paga del pecado. Cristo vino a solucionar no solamente el tema del pecado, sino también la paga del pecado. El apóstol no solamente pone al pecado y la justicia en total contraste, sino también a la muerte y a la vida. En la misma medida en que el pecado ha estado gobernando para muerte, la justicia puede ahora reinar para vida. El pecado estaba constantemente obrando muerte. De la misma manera, la gracia triunfa en la nueva creación, haciendo triunfar la vida en lugar de la muerte. Y esto a causa de la justicia. Realmente el Evangelio de Dios es tan maravilloso que toca lo más profundo de nuestro ser. Y qué bueno es cuando este Evangelio llega a lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, como decimos, porque es ahí donde Dios quiere que nosotros podamos recibir este Evangelio. No en la cabeza, sino en el corazón. Por eso Él trata de mostrarnos todo lo que Cristo ha obtenido para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando este Evangelio penetra en lo más profundo de nuestro ser, también sale no solo a nuestra boca, sino a nuestros pies. Y ahí entramos en lo que es la parte práctica del Evangelio. Constantemente en las cartas del apóstol vemos que Pablo habla de una provisión que tenemos en Cristo Jesús. Y después sí nos espera andar conforme a esa provisión. Pero esta provisión no está dada para la vieja creación, no está dada para mi carne, sino para la nueva vida. Y por supuesto, es
para darnos vida. Y como dice vida, así dijo Jesús, vida y vida en abundancia. O como dice Pablo aquí, reinarán en vida los que reciben la abundancia o la superabundancia de la gracia y el don de la justicia. Que el Señor bendiga ricamente.